Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la 99.9, 5 minutos después de las 10 de la mañana. Estamos comenzando este programa donde, bueno, la mañana es mucho más amena que en el día de ayer, claro está, no está tan pesado. Debemos, cuando se equivoca, pero cuando la pega, la pega. Ayer anunció tormentas durante la tarde, durante la noche y durante la madrugada, y llovió en todas las ocasiones. Así que bien por el servicio meteorológico, porque si te dejabas guiar, por ejemplo, por las apps, viste que hoy todos miramos el teléfono y vemos esas apps que te dan hora por hora, no anunciaban lluvia en ningún momento del día. Sin embargo, llovió y está bien por el servicio meteorológico. Cuando lo criticamos, cuando acierta, está muy bien. La temperatura hoy llegaría hasta los 28 grados, estamos en un último registro de 22,2 a las 9 de la mañana para la ciudad de Mar del Plata, y bueno, estamos bien, estamos con un viento sur, además, un poco más refrescante de lo que ha sido, bueno, las últimas horas de mucha pesadez. En ese contexto de pesadez, hubo acción en Mar del Plata, hubo acción fuera de Mar del Plata. Ayer fue una tarde-noche realmente muy intensa para el deporte de nuestra ciudad, empezando por lo que fue la derrota de Aldosivi, el tiburón que perdió su primer partido de la temporada. Hizo méritos, aunque sea para llevarse el empate, eso es una realidad. Una especie de funcionamiento que está llevando adelante Farré, y que tiene que ver con este mediocampo combativo, sin jugadores decididamente creativos. Gino no es un jugador creativo, si bien puede ingeniárselas para pisar el área, pegarle al arco y estar ahí y generar juego, no es creativo en sí mismo, es un volante combativo. Lo mismo con Rolón, que está cumpliendo esa función, y ni que hablar con Bocci, que es el más posicional, el más 5 de los tres que está en cancha, el que se dedica a hacer los relevos defensivos y toda esa función extra para que tanto Gino como el propio Rolón se puedan soltar un poco en ataque. Hace como una especie de planteo inicial con estos volantes para generar un desgaste, para que los volantes rivales tengan que mover más la pelota y sea más trabado el desarrollo, y después, una vez que se hizo ese desgaste, entran los jugadores más ofensivos. Tomás Fernández, en este caso y ayer, Alan Sosa en el entretiempo, Agustín Palavecino, que también es un delantero punzante, y parece que ahí, con más espacios, con un rival que ya viene de un trabajo realizado, estos jugadores frescos un poco de fútbol le pueden aportar. Hay dos facetas del juego que debemos analizar. Una es la ofensiva, donde respecto de los dos partidos anteriores mejoró Aldosivi, no por el gol en sí mismo, que fue un penal, que fue una situación fortuita de Gianpaoli, ¿no? Que un rebote muy rápido, no le da tiempo a sacar la mano y termina cobrando el penal, que es penal. Pero más allá de eso, digo, en circulación de balón, en posibilidades ofensivas, en pisar el área rival, mejoró respecto de los dos partidos anteriores. Incluso lo tuvo para ponerse 2-1 en algún momento y darle vuelta el partido a Gimnasia. Lo tuvo en jaque a Gimnasia, que en un momento no pudo atacar más, sobre todo en el final del primer tiempo. Eso está cumplido. Ahora sí, del otro lado del defensivo, le generaron varias situaciones otra vez, o sea, más que en los partidos anteriores también. Debió apelar a Axel Werner una vez más en un par de ocasiones, más veces de las que sucedieron aquí en Mar del Plata, y además terminó padeciendo 3 goles, ¿no? Porque ese tramo final, donde se define el partido, es mérito de Gimnasia de La Plata, por supuesto, que lo fue a atacar, pero también hay, por supuesto, falencia defensiva. En todo gol, en toda situación de gol hay. A mí me causa mucha gracia cuando los jugadores declaran, no, errores nuestros que les permitieron a ellos hacer goles. Siempre hay un error de alguien y un oportunismo del otro. Quitarle mérito al rival porque te hace un gol, a mí me parece absurdo, incluso absurdo. Pero bueno, hoy se hace así, se estila así, decir, bueno, el gol llegó porque nosotros nos equivocamos y no porque ellos jugaran mejor o ellos lo merecieran de alguna manera. Me parece un poco simplificar la historia. Pero bueno, hoy en un fútbol donde equivocarse es un pecado mortal, parece que la forma de salir es decir esas cosas que son de perogrullo absoluto. Pero digo, hay también errores, el penal de Novillo, la pelota la construcción de juego de Gimnasia es bueno en el segundo gol, pero también hay anticipos ofensivos, hay buenos movimientos que no pudo detectar Aldosivi. Hay un poco de todo, ¿no? En esta historia. Lo cierto es que el tiburón, que sigue en su camino de crecimiento, no pudo sostener su imbatibilidad en el arco y no pudo seguir en la racha de puntos acumulados, que era lo importante. Derrota
a pensar en Central, ahora que es un equipo también complejo, y en ver si puede efectivamente empezar a usar más incorporaciones de las que habitualmente usa. A ver, ¿cuál es la explicación de que no entren, de que opte por algunos jugadores y no entren los que él quiere, supuestamente, desde el punto de vista estratégico? Bueno, según, después lo vamos a escuchar en conferencia de prensa, según lo indica el propio entrenador del equipo, esto sucede porque el cansancio está haciendo mella, ¿no? Siempre hay un factor para tener en cuenta. Después llega un momento, recordamos, ¿se acuerdan ustedes cuando le iba mal a Iliana en el principio del campeonato? Decía, bueno, estamos ensamblando un equipo, necesitamos tiempo, 6 fechas, yo creo que el equipo va a andar bien. Después el tiempo te va cogotando, el tiempo te va dejando sin espacio, sin margen. Aldo Civi necesita empezar a sumar puntos fuertes, lograr una victoria que le dé tranquilidad y que le dé serenidad pensando en el objetivo de mantener la categoría. Pero bueno, por ahora todavía estamos en el terreno de, bueno, sí, pero la acumulación de partidos. Lo mismo decía Iliana, porque todos los inicios de campeonato en el fútbol argentino son así. Lo mismo decía Iliana el año pasado, cuando no podía meter goles, no podía ganar partidos, venía de derrota tras derrota. Decía, bueno, también no podemos trabajar mucho porque estamos jugando cada 3, 4 días y no podés trabajar mucho cuando pasa eso. Bueno, ahora tiene una semana medianamente larga hasta el partido con Central y otra semana larga antes de su siguiente encuentro contra Tigre, que además después viene la Copa Argentina, así que tampoco va a tener mucho tiempo de trabajo. Creo que todas estas explicaciones en algún momento, por supuesto, si no ganás, empiezan a quedar cortas. Hoy ya están mirando de reojo. ¿Viste? El hincha pierde un partido, el equipo ya empieza a mirar todo de reojo. Es así la cuestión. Aldo Civi, yo creo que va en una curva de mejora, pero también te puede pasar, y lo decíamos, Gimnasia de La Plata es un equipo que está jugando muy bien. Defensa y Justicia era un buen equipo, pero no está en su prime todavía. Barraca Central es un equipo con características completas, era un equipo con características completamente distintas para enfrentarlo. Y Gimnasia de La Plata en el Bosque es un equipo de interesante juego y desarrollo. Tiene jugadores muy talentosos, jugadores jóvenes con mucha energía, y eso también había que contrarrestarlo. El partido iba derecho al 1-1 y aparecieron 2 jugadas que lo terminaron definiendo. Insisto, para mí hizo mérito para, aunque sea quedarse con el empate. Hubiese estado bien el 1-1 final, pero bueno, aparecieron un par de jugadas donde fue mucho más preciso claramente el equipo platense. Después está la discusión de qué delantero queda fuera, cuál no. Esa será otra discusión, después lo vamos a profundizar un poquito de acuerdo a las declaraciones también de Guillermo Farré, que es lo importante, es el protagonista de esta historia. Si yo me pongo a analizar, no tengo autoridad para poder discutirle a Farré ni siquiera un cambio, pero bueno, está claro que en base a lo que el propio entrenador opina, se puede llegar a ciertas conclusiones de lo que está pasando en este Aldo Civi en construcción. Tigre ayer, hablando de eso, le ganó a Racing Club de Avellaneda, buena victoria del equipo tigrense, profundiza el mal momento del equipo de Gustavo Costas, y después fueron 0-0 Argentinos Belgrano, con el debut del Mudo Vázquez, casi de urgencia, pues se lesionó Celarrayán, la goleada de Unión de Santa Fe a Gimnasia de Mendoza, que le viene bien a Aldo Civi en esto de los promedios, y el 0-0 que le aguantó con uno menos de los 30 minutos del primer tiempo, Estudiante de La Plata a Defensa y Justicia, con un penal para Rubén Bota que malogró, en realidad lo atajó Iakovic, el arquero suplente, habitualmente suplente de Muslera, en Estudiantes, que ahora le toca ser titular y terminó conteniendo un penal. Chico que hay que tenerlo en cuenta, casi 2 metros de altura, enorme, buen arquero, también para tenerlo en cuenta a este chico que si vuelve Muslera y ataja todo el campeonato Muslera, alguno va a ir a preguntar, che, ¿me prestás a Iakovic ya que no lo usás para algún equipo, viste, de menor valía, que necesita un arquero con buenas experiencias en ese sentido? Bueno, hay que prestarle atención al arquerito de Estudiantes de La Plata. Hoy se cierra la fecha con 3 partidos más, pero bueno, lo más importante para nosotros pasaba por ver cómo estaba, en definitiva, Aldo Civi en esta primera versión, jugando como visitante en el campeonato. Después nos va a quedar Copa Argentina para el resto de la semana. El fútbol no terminó aquí, por el contrario. Falta bastante para esta semana y, bueno, iremos viendo cuáles son las conclusiones pertinentes. Para mí, Aldo Civi ayer necesitaba algo más. Se quedó como corto en el tramo final del partido. No terminó de pelearlo de la misma forma y terminó con una derrota, la primera del campeonato. Pero después, a la noche, tuvimos aquí en un José Martínez con mucha gente y con mucho calor, mucha humedad.
Otra derrota para Quilmes. Preocupante derrota para Quilmes. Mirá que hay derrota, yo minimizaba un poco el impacto de la derrota contra Provincial de Rosario, el único partido que jugó como local en el año, hasta anoche, porque Provincial está en un gran momento, es un muy buen equipo, y estaba en un gran momento, Quilmes no venía bien, y ese rival en ese momento no era la mejor medida, te pones nervioso, no te salen las cosas, y se empieza a complicar todo. Bueno, ayer a Quilmes no le salió absolutamente nada. Una noche no negra, ni siquiera olvidable. No sé qué calificativo ponerle, pero quedó desdibujado como pocas veces en el año, la temporada, para ser más precisos, en esta racha negativa que está atravesando. Pero lo más preocupante de la noche, a mi entender, al estar allí en la cancha y ver lo que se iba viviendo de a poquito a lo largo del partido, que termina ganando Centenario de Venado Tuerto por 20 puntos de diferencia, demasiado, le metieron 97 puntos, la marca más alta de la temporada en el José Martínez en contra para Quilmes, la peor defensa en el José Martínez de la temporada. Pero terminó el partido, sobre todo en ese último cuarto, con una airada y fuerte discusión de Javier Bianchelli con Joaquín Ríos, uno de los capitanes, en el banco de los suplentes, cara a cara, los gritos, evidentemente recriminándose algo los dos, alguna decisión seguramente Bianchelli, y también un intercambio, no a los gritos, calmado, pero en el borde de la cancha con Juanes de la Fuente, el otro capitán, los dos capitanes del equipo, porque lo estaba sacando en el tramo final del partido, y algo le dijo Juanes de la Fuente, lo tenía de espaldas, Juanes sale de espaldas, y Bianchelli se para de frente, y ahí sucede el intercambio. Yo lo que veo es que Bianchelli como que le trata de explicar lo que estaba pasando y de la Fuente le da su explicación y le dice, bueno, le dice Bianchelli como diciendo, está bien, sé lo que vos pensás, bárbaro, se va al banco y Bianchelli se queda con cara como diciendo, mirá vos, así como la boca torcida hacia abajo, ¿no? Como diciendo, mirá vos, lo que me dijo este pibe. Bueno, no quiero decir que esto sea un punto de ruptura, que no hay vuelta atrás, pero digo, ojo con este tema porque evidentemente ese partido dejó una herida que habrá que sentarse a hablar, ¿no? Entre los propios integrantes del plantel, cuerpo técnico, porque la discusión con Ríos fue muy fuerte, fue elevada, y no fue una sola vez, porque Ríos estaba en el banco, Bianchelli estaba en su posición dirigiendo el partido, y cada 20 segundos volvía caminando hacia donde estaba Ríos, estaba al fondo del banco, casi en el que conoce José Martínez, casi en la salida para Guido, y discutían, Bianchelli volvía, daba alguna indicación, frenaba el partido, Bianchelli volvía, así fue como 2 o 3 veces, y seguían discutiendo, recriminando, tuvo que ir incluso uno de los dirigentes a calmarlo un poco arriba, como diciendo, dejá de discutir porque nos está mirando todo y no queda bien esto que está pasando. Pero digo, no fue una derrota más, no fue una derrota de decir, bueno, nos pasaron por arriba, nos tenemos que callar la boca y listo. No, hubo síntomas de otra cosa, y esperemos que no sea un punto de ruptura, porque Quilmes ha ganado un solo partido lo que va del año, ha perdido los 2 que ha jugado en el José Martínez, con Provincial era más esperable, con Centenario en un partido para demostrar, porque era un rival directo, y hoy Quilmes sigue bajando en la tabla de posiciones de esta Liga Argentina, y lo de ayer ofensivamente fue preocupante, porque llevaba 50 puntos en el final del partido, se hizo todo más laxo porque era una ventaja de 20 puntos, un terrible partido de Jeremías Cardona que metió 8 triples, una locura, uno de los mejores, es el mejor equipo de la Liga Argentina estadísticamente en efectividad en tiro de 3 puntos, tiene por encima del 34%, es un montón, pero insisto, no fue una derrota y nada más, como le pasó con Provincial, que entregó todo y bueno, no se le dio, fue superado basquetbolísticamente. Acá parecía que Quilmes podía hacer más con este rival y no pudo, y la frustración y todo eso empezó a generar estas situaciones puntualmente. Se fue muy enojado, por supuesto, Bianchelli por la derrota, por todo lo que pasó alrededor del partido, y no me quiero imaginar lo que habrá sido ese vestuario posterior, ¿no? Pero bueno, fue derrota también de Peñarol en Santiago del Estero, en el debut de Lucas Victoriano como entrenador de Quimsa, en el debut de Jean Armand como jugador de Peñarol, la primera que se pone la camiseta, llegó a Santiago del Estero ayer, hoy se puso la camiseta, ayer se puso la camiseta en realidad, y bueno, hizo lo que pudo, 4 asistencias dio, no está mal,
se lo ve como un jugador de equipo. ¿Sí? Hizo más asistencias que puntos en su primer partido. Es un dato que cuando empieza a entrenar con los compañeros, imagínate que podrá hacer cosas mejores. Vamos a ver, me parece que puede ser potencialmente una figura interesante en esta rotación, pero volvió a perder Peñarol ante un Quimsa que logra su tercera victoria consecutiva después de la salida de Leandro Ramela y ya ahora con Lucas Victoriano. Ya se hizo cargo de Boca Nicolás Casalánguida, ya está entrenando al plantel Geneise, así que será otro tema a tener en cuenta. Y hoy juega Unión, porque hoy le toca a este mismo Centenario de Venado Tuerto, que tiene una rotación muy corta, 3 jugadores tienen en el banco nada más. Ayer tuvo un partido muy bueno, veremos qué base hoy en el Polideportivo ante un necesitado Unión, que viene una racha de 5 derrotas consecutivas, no ha ganado en lo que va del año y necesita ganar esta noche en casa para cambiar un poco la energía también, ¿no? Bueno, mañana vuelve a jugar Peñarol con Olímpico de la Banda. Bueno, se viene una seguidilla interesante en materia de básquet que está concentrado en este inicio de semana, digamos. Después se tranquiliza un poco la situación. Pero bueno, paralelamente también vamos a tener a partir de mañana, por la mañana, hoy lo vamos a estar analizando un poquito porque ya vamos a tener los partidos, un partido prácticamente finalizado a la hora que empecemos nuestro programa. Empieza la participación del equipo masculino y del equipo femenino de Once Unidos en la Liga Federal de Voleibol, ¿sí? Mañana ya se pone en marcha lo que será esta interesante historia. Ya han viajado los equipos, 2 planteles que representan a la ciudad, que representan al mismo club, pero tienen objetivos absolutamente distintos. Los caballeros van por el ascenso a la Liga Argentina A2, van para quedar entre los 4 mejores del torneo. Las chicas por primera vez van a competir por fuera de la provincia de Buenos Aires. Plantel muy joven, todo formado en Once Unidos, pero muy jovencitas. Van a hacer una experiencia de este tipo que no han tenido nunca antes en su vida. Van a probar, por ahí terminan siendo protagonistas o nunca lo sabés, pero es todo nuevo, absolutamente nuevo. No pasa lo mismo con el equipo de caballeros, que algunos ya tienen variada experiencia al respecto. Pero bueno, para eso después estaremos analizando pertinentemente lo que irá sucediendo, porque claro, el deporte de Mar del Plata ya en pleno mes de febrero está por supuesto empezando a tener cierta continuidad, ciertos aspectos. Después lo estaremos repasando, actividad del beach volley en la ciudad de Mar del Plata también. En estas horas se va a presentar, a mí me pareció muy interesante y lo vamos a charlar con el autor del libro. Se va a presentar una obra sobre la vida de Juan Manuel Fangio por fuera de lo que fue el piloto extraordinario que ubicó a la Argentina en el mapa mundial de la Fórmula 1, ¿sí? Junto con otros grandes valores de la época. No es el único, pero sí el que ha llegado más alto, claramente, y el que todavía le siguen rindiendo homenajes y culto a lo largo y ancho del planeta, ¿no? Es un piloto que marcó toda una época de la Fórmula 1 y es historia realmente destacada. Bueno, hay un autor, un periodista platense que escribió un libro al respecto de esta historia y, bueno, va a presentarlo en la ciudad de Mar del Plata el próximo viernes. Vamos a estar ahondando un poquito en detalles sobre esta situación específicamente, entre otras cosas, porque ayer empezaron las pretemporadas de Kimberley y de Círculo Deportivo. Pues te voy a contar un poquito cómo fue ese primer día de trabajo para los de Mignini y para los de Charlier, los marianos, que son entrenadores de estos 2 equipos, mientras, por ejemplo, Alvarado sigue en su pretemporada, larga pretemporada que tiene Pablo Martel como entrenador. Pero bueno, aspectos que iremos repasando de aquí hasta las 12 del mediodía en el aire de la 99.9. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo en el 2235640696. ¿Sí? Esa es la vía de comunicación por WhatsApp con la 99.9. Primera pausa y ya venimos. Todos los deportes, toda la información. Marcadeportiva.com